Vamos a leer Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Y dice así de la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Amén. Okay. Ahí está en el bolsillo. Vamos a tomar un momento de oración. Me acaban de dar una noticia triste, difícil, fue algo repentino. Nuestro hermano Daniel Medina, de hecho él estaba en mi grupo de conexión. Esta mañana nos enteramos que había tenido un infarto, entró a quirófano y me acaban de decir que acaba de fallecer. Así que, bueno, estas cosas pasan en las familias, somos su familia y creo que ahora podemos interrumpir este mensaje para orar por él. Para los que no lo ubican bien, es un señor alto, era un señor alto que hermano de nuestro hermano Manuel, papá de Débora. Bueno, vamos a orar, un momento difícil. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este momento tristes por esta noticia, ni siquiera la podemos procesar porque es muy repentina. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que venga tu consuelo inefable, inexplicable sobre la vida de Patti y sobre la vida de Débora y de Vania y sobre toda la familia Medina.
Queremos agradecerte por habernos prestado la vida de Daniel por los años que algunos de nosotros lo conocimos y muchos pudieron disfrutar de su alegría, de su amistad y de su servicio a ti y de su amor por ti. Y en este momento queremos agradecerte por el testimonio que él dejó y sabemos que el mayor consuelo es que ciertamente él está en tu presencia gozando de las delicias celestiales. Mas, sin embargo, su familia está en este momento en una situación seguramente de shock por la premura, y nosotros como familia de la fe también, y queremos declarar tu paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas, en este auditorio y en la familia Medina. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El domingo pasado describimos lo mejor que pudimos, porque dijimos que esta es una pintura. Si a ti te gusta el Renacimiento, qué bueno, pero si te gusta el arte contemporáneo, también. La realidad es que es una pintura con demasiados detalles y cosas que a veces son difíciles de explicar. Uno solamente se atreve a describir lo que ve, pero hay algunas cosas bien claras. Y todos, obviamente, es fácil identificarnos, porque es una dualidad que aparece muchas veces en las Escrituras, y es fácil identificarnos con que todos queremos estar del lado de los justos. Quisiéramos en la corte celestial, porque esto es una descripción de algo que va a acontecer, quisiéramos escuchar del Señor que nos diga, benditos de mi Padre. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Benditos de mi Padre. Todos queremos escuchar. Y no voy a entrar en detalles porque ya lo describimos el pasado domingo, pero quiero avanzar porque lo que nuestro Señor Jesucristo pone en palabras a través de esta parábola, de esta gran comparación, donde usa ovejas y cabritos, no es algo nuevo que el Señor está diciendo, no es una revelación, ¡ay, qué cosa increíble que está diciendo el Señor a sus contemporáneos! Algo nuevo. No, esto está desde el Pentateuco, desde los primeros libros de la Biblia. En la ley de Dios, y cuando hablo de la ley de Dios, no solamente me refiero al decálogo, es decir, a los 10 mandamientos, sino a las más de 600 instrucciones específicas que en el Antiguo Testamento se le da al pueblo de Israel, donde se espera, ¿no es cierto?, una ética acerca de las relaciones interpersonales, acerca de la relación con los negocios, acerca de la relación en ese entonces con los esclavos, porque así era la sociedad, acerca de la relación con el sexo opuesto, acerca de un montón de detalles, incluso como alguna vez nos dijo el misionero Dave de la Rosa, acerca de cómo tratar las heces cuando uno va al baño y qué hacer, ¿no es cierto?, incluso como una señal sanitaria y ecológica. Toda nuestra vida le importa a Dios. ¿Usted sabía eso? Eso de separar nuestra vida no es algo bueno. Y el mensaje de hoy no tiene un bosquejo muy así. Quiero tener una conversación con usted. Quiero que me ayude con su mirada, si le hago participar, que diga algo, porque estoy muy emocionado de decirle lo que le voy a decir y quiero que veamos varios textos. Deuteronomio capítulo 24, versos 14 y 15.
quinto libro de la Biblia. Lo que Jesús dice en una parábola está a través de todas las Escrituras. Y dice así, Deuteronomio 24, 14 y 15, jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Yo sé que hay una distancia histórica, hay una distancia cultural, hay una distancia geográfica con esta instrucción, pero el principio sigue siendo el mismo. Y es el principio de respetar el salario, de respetar como algo sagrado el jornal del obrero, de la persona que depende de su paga. Y esto tiene un montón de aplicaciones en nuestro contexto hoy, pero era algo sagrado para el pueblo de Israel a tal punto que se dan muchas instrucciones aún muy detalladas al respecto. Hoy en día, ya sin la esclavitud como clase social reconocida, porque en realidad hay diversas formas de esclavitud en la sociedad en la que vivimos, como que ha habido un desbalance para varios lados. Por un lado, el tema de toda la aparición de los sindicatos, con la defensa del obrero después ustedes saben, después de la revolución industrial, y todo lo que ahora llegamos a ver, donde me acuerdo de una persona de la congregación me dijo, me tuve que salir del sindicato porque ya me daba vergüenza como parte de la mesa lo que estábamos pidiendo. Me encantó. Le daba vergüenza, se tuvo que salir. El mejor mensaje que le dio a la gente del sindicato es, ¿saben qué? Ya lo que están pidiendo es ridículo. No, quiero que me respeten el día de tal cosa, el día de tal otra, tal permiso para tal cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo vamos a laburar? ¿Cuándo vamos a trabajar? Y después de varios años, ahora lo volvieron a llamar, sabiendo cómo piensa, y le dijimos, queremos que nos representes. Eso es el reino que viene a un lugar. Pero aquí estamos frente a un sistema donde el que tiene el capital da la posibilidad de trabajo y nos dice, necesitan cuidar este principio. El jornal del obrero es sagrado. La persona que trabaja en tu casa, cuando llega la semana es la primera que tiene que cobrar. Después verás cómo le pagas a los bancos, después le verás cómo les pagas las tarjetas, después verás todo lo demás. Pero esa persona no puede quedar porque ella depende de ese ingreso. O si tú eres tienes una pequeña o mediana empresa y tienes trabajadores, sabes que eso es sagrado. Los proveedores son otro rollo, pero el jornal del obrero es sagrado. Yo les preguntaba en la primera reunión, ¿se preguntaron a veces ustedes por qué en América Latina, toda América Latina, somos considerados todavía, todos los países tercermundistas y países pobres literalmente, y donde la brecha entre la riqueza y la pobreza cada vez se va ampliando más, y donde los pobres, cada vez hay más pobres menesterosos, es decir, por debajo de la línea de la pobreza, o como se le menciona, no me acuerdo ahora la palabra, pero desde el punto de vista sociológico, es decir, que ni siquiera tienen lo elemental para la subsistencia diaria. Cada vez es mayor en todos los países de América Latina. ¿Y por qué?
en el país del norte, aún habiendo necesidad, lo sabemos, pero las cosas son diferentes. ¿Alguien se puso a pensar eso? ¿Por qué países tan ricos en recursos naturales y en recursos humanos, ni se diga, como México, como Brasil y como Argentina, por citarle los tres más, con economías más grandes, siguen en esta interminable carrera, ¿no es cierto?, de endeudamiento permanente, de economías fallidas y de cada vez, como dijimos, más pobreza y más brecha entre ricos y pobres? ¿No será acaso que todavía no hemos roto en muchos sentidos con las maldiciones que emanan de una cosmovisión antropológica donde el hombre, para muchos, y la mujer sigue siendo una herramienta animada, como decía Aristóteles, que hace que las cosas se produzcan y yo soy beneficiario de ello? ¿No será cosa que hemos perdido de vista de que es un ser humano que no puede trabajar 15 horas, que tiene que tener su tiempo de recreación y tiene que tener su tiempo de descanso y tiene que tener, y yo también como patrón tengo que ver y cuidar por eso y tengo que velar? ¿No será acaso que no hemos roto con las maldiciones ancestrales que traemos de nuestros conquistadores que vinieron a explotar la tierra, a vejar a las mujeres, a abusar de ellas, a extraer todo lo que más podían para entonces tirarse panza arriba, comer uvas y decir, me hice la América? Ayer me detuve en un restaurante de la ciudad porque justo estaba escuchando que estaban pasando un partido imperdible de ver. Inglaterra-Francia, dos potencias del fútbol. Y entonces entré y me di cuenta que el dueño era conocido y me dice, Leonardo, yo le voy a Argentina. Oh, qué padre, le dije, porque la otra vez estaba viendo el partido y todo el mundo le iba a Holanda. Y me dice, le digo, ¿y por qué? Dice, porque en la quiniela le jugué a Argentina. O me tocó, ¿cómo es que el que le toca, no? Como en suerte, le tocó a Argentina, o sea, por eso le iba. Yo pensé que me iba a decir, bueno, es que es el único país que quedó ahí de América, el único país, sí dije bien, ¿no?, de América en las semifinales. No, porque le fue a la quiniela. Está esa cosa de que queremos obtener mucho con poco esfuerzo, ¿sí o no? A ver si me gano el loto, el Kini, la casa del TEC de no sé dónde. A ver, con eso, ¿no es cierto? Ya estoy. Isaías capítulo 58, versos 1 al 7. Si lo tiene, igual acompáñeme por favor. Isaías 58, 1 al 7. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos?
Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente cree que eso agrada al Señor? Ahora, quiero hacer un alto ahí. Ahora vamos a ver la respuesta. Esto es una pregunta retórica. Significa que tiene una respuesta como obvia, esperada. Ahora vamos a ver cuál es. Pero lo que nos está diciendo es que la devoción a Dios se tiene que ver reflejada en la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes. Si tenés una relación patrón-obrero o empresario-colaborador, sea cual fuera, de ahí es donde se ve más tu devoción con Dios que la cara de piadoso que ves que pones cuando llegas al templo. Y viceversa, si tú eres un empleado o un colaborador de la institución y solamente tienes la mentalidad de a ver cómo le saco a este dinero, por qué tiene dinero y yo no, porque a mí la sociedad me debe y por qué tengo culpa de haber... Si tienes esa mentalidad, también necesitas verlo a la luz de las Escrituras. Porque aquí estamos en un tipo de economía que ya con el tiempo ha cambiado, pero aquí el asunto va de ambos lados. Ustedes saben que el dinero no es ningún problema para Dios. El dinero no tiene que ser ningún problema para nosotros. El dinero es una bendición, bien usado. El problema es el amor al dinero. Y yo siempre lo he dicho por años. El amor al dinero no tiene que ver ni siquiera si tienes o no dinero, porque hay gente que no tiene dinero y tiene un enorme amor al dinero. Y si no, vaya a las casas de juego o a las quinielas y a todo este asunto y pregunte quiénes son la gente que más compra boletos. Vas a ver que muchas veces la gente que menos tiene, pero cuando gana un dinerito va y se compra un boletito, porque piensa que si se gana va a salir de todas las miserias de la vida. Y las estadísticas dicen que cuando una persona tiene más dinero del que sabe administrar, pronto lo pierde. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo digo amor al dinero, o cuando decimos desde el púlpito amor al dinero, usted no piense en el que tiene dinero, porque el amor al dinero tiene que ver con el corazón, no con el dinero que tengas. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y da mucho, y más da, y el Señor le sigue dando más. Esa sería una dinámica padrísima de muchos empresarios y de mucha gente que tiene la capacidad para generar riqueza, para que entonces no se detenga esa dinámica productiva y virtuosa. ¿De qué sirve ayunar si hay opresión, si hay una relación enferma entre la patronal y el obrero, entre tu empresa y tú como colaborador? ¿De qué te sirve ayunar? Y luego, no sé por qué lo mete ahí, yo sé que esto debe ser para alguna otra iglesia, algún otro estado. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Diga conmigo. En el Sermón del Monte el Señor lo dice de una manera diferente. Dice, cuando tú vayas al momento de la ofrenda en el culto y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, es decir, deja la cara de piadoso que tiene
y ve y ten un buen trancazo con tu hermano y hasta que no te arregles no puedes ofrendar. Cuando dice arregla el asunto, significa eso, porque para nosotros muchas veces, sí, yo muchas veces le he dicho, a ver, no veo que algo no está bien, si no, pastor, ya lo arreglamos, él viene al primer culto y yo vengo al segundo. Entonces vamos a poner ahora un tercer culto para que no se encuentren. La única forma de saber que lo arreglaste es que si tuviste un problema con esa persona, los dos vienen al mismo culto. Eso no significa que vas a ser amigo, porque los amigos los escogemos. A los hermanos, no. Es tu hermano en Cristo. Es hijo de tu mismo padre, lo tienes que amar. Los tienes que respetar y tienes que ver cómo hacer para llevarte bien. Y si no empieza por la casa, menos va a empezar por afuera. Cualquier acto que tú hagas que consideres religioso, si tú vives en una agresión, en peleas, en riñas, en discusiones, todo lo demás Dios no lo recibe. Tú puedes poner cara de piedad, pero Dios no lo va a recibir. Ni qué decirle de los cónyuges. Haga conmigo. Por eso en el Nuevo Testamento aparece muy claramente que los hombres, y cuando dice los hombres no se refiere a los hombres genéricamente hablando, sino a los varones, levanten manos santas sin ira y sin contienda. Está hablando de la adoración pública. ¿Por qué? Porque los hombres, por nuestra naturaleza fragmentada de que podemos como dividir nuestro pensamiento, somos capaces de haber tenido una discusión, una riña, una pelea con nuestro cónyuge y luego venimos y estamos adorando al Señor con las manos altas. Y el Señor nos dice, no, a ver, baja las manos, arregla las cosas con tu cónyuge y luego adora al Señor. Y luego menciona una serie de cosas que se hacían en ese tiempo. Cuando alguien ayunaba, se ponía ceniza en la cabeza, una tela áspera que se llama cilicio, ponía cara, como dice acá, como un junco no caído así. Y el Señor dice, no, lávate la cara, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Cuando estás ayunando, que nadie se dé cuenta, no pongas cara piadosa. Pareciera como que queremos torcer la mano de Dios con dar una apariencia de piedad. Por eso dice, ¿por qué no te impresionamos? Como que lo queremos impresionar al Señor, ¿no? ¿A eso le llaman ayunar? Dice, o sea, la pregunta esa yo la escucho acá atrás, digo, como, qué triste, encima se mueren de hambre. ¿A eso le llaman ayunar? No, eso no agrada al Señor. Un no rotundo. En español con dos signos de admiración. No, diga conmigo, no. Y entonces él dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Y yo ahí escucho detrás de esa frase, y metan en la cárcel a los que son realmente delincuentes. Yo no escucho que alguno de los jóvenes tenga la visión y ojalá que hoy se despierte. Decir, pastor, yo quiero estudiar abogacía, derecho, que es una carrera preciosa, porque quiero ser abogado y quiero litigar para poder ofrecerle un servicio a las personas que están en el cerezo injustamente y que no tiene quien los defienda. ¿No sería un ministerio increíble ese? ¿Sabés qué? Si tienes ese pensamiento, vas a tener un buffet, ¿cómo se le llama? Un buffet jurídico. Fila de personas van a
a llegar que tienen dinero para pagar lo que ellos necesitan de litigio para que tú inviertas algo de tiempo en esas personas que no tienen quien las saque de ahí. Eso es ayunar. Acá lo dice. Y está mencionando una arista nada más de la justicia o de la injusticia. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Yo no sé ustedes, pero a veces me da la sensación que como que no rompemos con esa cuestión de que como fuimos tratados tenemos que tratar a los demás. Entonces, si a mí en el trabajo no me daban permiso, ahora que yo tengo la posibilidad de dar un permiso, que vea lo que significa, el esfuerzo y no es esfuerzo eso, a veces es mala onda. Es hacer sentir mal a la persona, es no tener... Y los que me conocen saben cómo pienso, no venga el otro, ay pastor, es que, en la escuela me persiguen por causa de la justicia, la maestra me reprobó. ¿Estudiaste? No, yo solamente oré. No, para un cachito. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Cuando leía esto en la primera reunión, me atoré ahí porque el Espíritu Santo me dijo algo que lo quiero decir. A veces nosotros pensamos acá, como que estamos pensando en términos económicos. ¿Qué serán las cadenas que atan? Obviamente las deudas son cadenas. Las deudas son cadenas y que nos atan a nuestros acreedores a veces por años. Hay gente que por toda su vida y salimos de una y nos metemos en otra y en otra, pero no es solamente eso. Yo me he dado cuenta que hay un montón de cadenas emocionales y afectivas que atan a las personas hasta a veces de por vida. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo. Si tú te identificas que estás atado con alguna cadena, la responsabilidad de soltarte es tuya, no de la persona que te puso esa cadena. Yo he hablado con personas que por alguna razón tienen un trabajo porque el pariente, porque el tío, porque el compadre le ayudó para que entrara a ese trabajo. Y pareciera que le deben la vida a esa persona por el trabajo que tienen. Todos necesitamos ayuda de alguien en algún momento y todos podemos ayudar a alguien. Nadie debería poner una cadena sobre el otro de que, a ver, tú me debes el estar ahí y lo que yo te diga vas a hacer cuando te pido un favor. ¿Quién te dijo que las cosas funcionan así? Ahora poco, ¿no existe eso en nuestra sociedad? ¿Sí o no? Yo lo he escuchado, yo lo he visto. Muchas veces, no, es que pastor, le debo, es que me heredaron la plaza, entonces ahora tengo que vivir la vida agradeciéndole, no. Yo le he dicho a esas personas en consejería que renuncien a su plaza de por vida. Porque es mejor el precio de la libertad, pagar el precio de la libertad, que vivir toda la vida esclavo. Si tú ahora te identificas con alguien que ha puesto cadenas sobre todo, miren, te voy a decir algo más. Habemos padres entre nosotros que hemos puesto cadenas invisibles sobre nuestros hijos y les hemos dicho sin decírselo que nos deben lo que ellos son hasta el día de hoy. Tus hijos no te deben nada, esa era tu responsabilidad. Perdón. Es más, es un privilegio como padres poder acompañar a nuestros hijos en su formación académica, por supuesto como persona. Ellos no nos deben nada, esa es nuestra responsabilidad. Porque he escuchado y he visto algunos padres que hacen sentir a sus hijos como que le deben todo porque les pagaron una buena universidad, porque los mandaron acá, porque los mandaron a deporte, porque los mandaron a inglés, porque aquello, lo otro. Y entonces generamos cadenas que no solamente los oprimen a ellos, sino también nos oprimen a nosotros, porque nunca los vemos volar, nunca los vemos despegar. ¿Te has preguntado eso? Soltemos.
Dejemos que la gente sea libre. En el discipulado mismo. Si alguien te llevó a los pies de Cristo, gloria a Dios, esa persona tiene un lugar importante en tu vida, pero tú no le debes esa persona puede incluso quedarse atrás tuyo y tú seguir creciendo en el Señor y estar en otros ámbitos. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Y ahora ya entra en algo más concreto. Desde hace algunos años nos hemos visto involucrados, creo que de manera ínfima, pero tenemos que seguir creciendo en esto con comedores, específicamente con una asociación de comedores que tiene varios comedores en la ciudad. Pero me doy cuenta que estamos muy pobres en esto, muy poco. Necesitamos mucho más, dar mucho más. Den refugio a los que no tienen hogar, huérfanos. Me encanta que hay familias de la congregación que ya han fungido como familias de acogida bajo el programa de Lightshine. Creo que ahora mismo hay una familia también en la congregación que son como hogares sustitutos, pero como provisionales, gracias. Y el último, haga así. No se escondan de parientes que precisen su ayuda. Y quiero entrar un poquito más aquí, porque a veces pensamos que el pariente que necesita ayuda solamente otra vez se nos va como a lo económico. Entonces viene el pariente que te pide que le firme y le salga de garante porque va a sacar un carro de 800.000 pesos y tú apenas estás pudiendo pagar la lavadora, pero como tienes un cheque, entonces tú eres el que puede firmar y al rato estás tú en la calle, los parientes en la calle. Pero pastor, yo hice lo que me dice que le ayuda al pariente. No, pero eso es ayuda sin discernimiento. La ayuda tiene que ser con discernimiento. Usted sabe que hay gente de nuestra propia familia, parientes, que no necesitan dinero, pero necesitan atención. Que tú les brindes una atención legítima. Que los quieras mirándolos a la cara y pasando un tiempo de calidad con ellos y a veces teniendo una conversación incómoda. ¿Le tenemos un miedo a las conversaciones incómodas? Nos encanta llevar la fiesta en paz. La fiesta en paz dura un rato, porque la paz sin reconciliación no es paz, es tranquilidad barata. La paz es la que estás aquí y puede haber un sinfín de hecatombes a tu alrededor, pero tú estás en paz aquí porque estás en paz con tu Dios, con tus semejantes, contigo mismo. Hay personas que a veces las escucho orar o dar testimonio y siempre se remiten a lo que fueron y a los mismos pecados y que el Señor me perdone de esto y todo. Ya está, ya pasó, ya se... A ver, querido, el Señor ya te perdonó, ¿entiendes eso? Es como querer volver a pagar una deuda que ya te fue condonada. Ya te fue condonada esa deuda. Ya está. ¿Cuánto han ido a pagar una deuda al banco y el banco le dijo, no, ya está pagada? ¿A cuánto le tocó una vez? No es una bendición. A mí me tocó una vez. Yo iba listo, pero no me había dado cuenta, no es porque alguien, sino que yo le había pagado, pero yo pensé que no lo había terminado de pagar, iba al finiquito y ya estaba, y te quedas con el dinero en la mano y como, ay, por mi gran culpa, no la pude pagar. No, te vas feliz a tu casa, ¿sí o no? Pero nos gusta lacerarnos, nos gusta lamernos las heridas. ¿Sí o no? Si me ayudan los muchachos, por favor, de la alabanza. Voy a cerrar con este texto.
Busque por favor Santiago 1:27. Porque alguno quizás a esta altura del mensaje debe estar pensando, pero estos son todos textos del Antiguo Testamento, pastor. ¿Y qué hay del Nuevo? El Nuevo Testamento, como es más corto, dice las cosas más cortas. Y si te toca un libro como Santiago, lo dice en una sola frase. Y lo resume. O, en boca de nuestro Señor Jesucristo, resume la ley en 2 cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si dices que amas a Dios a quien no ves y no puedes tener una demostración de amor a tu hermano que lo ves, Juan dice, eres un mentiroso. Y entonces Santiago lo dice de manera muy sencilla. La religión pura, es decir, el ayuno verdadero, la verdadera demostración de piedad y de devoción a Dios, y acá lo dice así, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ahora, nosotros como iglesia cristiana hemos sido muy buenos en hacer una exégesis interpolada. Cambiamos la segunda frase a la primera. Y entonces decimos, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en no dejar que el mundo te corrompa. Y luego, si te queda energía, si te queda piedad, atender a los huérfanos y a la viuda. Entonces nos pasamos 40 años de cristianismo tratando de que el mundo no nos corrompa. Pastor, estoy luchando contra el mundo porque se está metiendo en mi vida, en la vida de mis hijos. Ore por esto, ora por aquello. Y pastor, ahora no sé qué. Y ahora se ha metido en mi economía y el negocio. Y estoy tratando de resistir al maligno y al diablo. Ahora se metió a través de la televisión y ahora a través del internet. Y entonces nos pasamos toda la vida tratando de que el mundo no nos corrompa. Era al revés. La estrategia. La estrategia es servir al otro por amor. Y entonces cuando tú sirves por amor, a ti no te queda ni energía, ni ganas, ni posibilidad de andar viendo cómo pecar. A ver, si tú vas como los grupos de conexión que están yendo, vas con los grupos de conexión al servir al hospital. Dime si te da ganas ahí, cuando alguien te dice que está esperando que su hija o que su esposo, su esposa, fallezca porque tiene una muerte cerebral, si te va a quedar ganas de andar criticando a alguien. No, ni se te pasa por la cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué hemos dado vuelta y entonces nos pasamos toda la vida tratando de resistir al mundo para que no se meta en mi casa, que el mundo no se meta en mi casa, que el mundo no se meta en la iglesia, que el mundo no... Ay, pastor, ¿cómo hago para resistir todo esto? Sirve al Señor, sirve al más necesitado. Anótate con un juguete para ahora dar en la casa hogar del DIF. Involucrémonos más intencionalmente. ¿Podemos poner la foto? No el video, sino la foto. Hace algún tiempo les mostré este ministerio ahí en el Congo. Patricio y su esposa congoleña. Pero a Patricio sí lo distinguen porque es el único güero, ¿no? Entonces una vez le pregunté yo por WhatsApp, él estaba ahí en Goma, en Congo, y le digo, él fue compañero mío en el seminario, y le digo, Patricio, le digo, ¿y cuántos hijos tienes? Y me dice, 200. Solamente que
ya no me acuerdo si fueron 2 o 3, son además hijos naturales. Y sí, él está con los hijos, primero son así los chicos, y los 2 o los 3 son oscuros que no los distingue si hay algo oscuro atrás. Y él güero como la leche. Pero él dice, yo tengo 200. Y yo quiero ser parte de eso, pero vamos a hacerlo sistemáticamente. Anota, por favor, Benito, a partir de enero vamos sistemáticamente a involucrarnos con huérfanos de esta forma. Y ahora involúcrate, mira, cierro con esto. Ayer tenía un mensaje de un número desconocido de Torreón y me dice, soy el pastor fulano, quiero hablar con usted. Mi hija, bueno, no me dijo ahí, pero luego le hablé y me dice, ¿sabe qué? Mi hija y mi esposa van a cantar al coro del concierto y quería mandarle una literatura si la ocupan. Entonces ya les pregunté de qué era y le dije, mira, yo para ese proyecto no usamos literatura, pero va a servir para otros. Y entonces le conté un poquito del concierto y le dije, mira, Dios nos movió en este año a que la taquilla del auditorio fuera íntegramente para la casa hogar del DIF. Ni tenía que decírselo, ni sé por qué se lo dije, pero ahora sé que es la guía del Espíritu para decírselo. Y se produjo un silencio y él me dijo, lo felicito, pastor. Él es un consiervo de Torreón, dice. El DIF de Durango y la Casa Hogar en particular es una muy buena institución y trabajan muy bien, probablemente de las mejores del país. Y no estoy haciendo propaganda de nada. Él me lo dijo. Yo tengo 3 niños que adopté del DIF de Durango y ya son mis hijos. Y entonces ahí como que dije, wow, cómo el Señor nos guió a dar en el lugar correcto. Tengo convicción de que estamos dando en el lugar correcto. Y que cada esfuerzo de cada empresario de la congregación, cada esfuerzo de cada persona que ha creído en el proyecto y tu esfuerzo que vas a invitar a otro al concierto, además de ir tú, va a valer la pena. No solamente por las personas que vamos a alcanzar para Cristo, sino porque nos vamos a poner en línea con lo que agrada al Padre. Esta es la religión pura y verdadera.